Hola y saludos a todos ustedes. Gracias por unirte con nosotros hoy en el canal de YouTube de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Yo soy el pastor Andrew Miller y estoy feliz que tú hayas encontrado este mensaje hoy para compartir un rato con nosotros mientras que aprendamos de la palabra de Dios. Hoy vamos a platicar en respecto a un tópico muy importante que está afectando a todo el mundo hoy en día, y espero que hayas pasado un tiempo en oración antes de ver este mensaje hoy para tener tu mente y corazón abierto para que escuches lo que Dios estuviera queriendo hablarte a través de este mensaje. Y lo que voy a titular para este sermón, para este mensaje hoy, es cuando el miedo se vuelve fatal. Cuando el miedo se vuelve fatal. Porque estoy hablando en respecto del tópico del temor y del miedo, de lo que es exceso irracional y cómo eso está afectando a mucha gente, incluyendo a gente en la iglesia hoy en día. Una vez escribió una mujer llamada Stephanie Mellish que dijo ella: el miedo es un inhibidor que paraliza las ideas, aplasta la experiencia y detiene el éxito infligido solo por usted mismo. Una vez más te voy a leer lo que ella dijo. Creo que es interesante la idea que ella está hablando en respecto de cómo el temor y el miedo en su exceso, cuando uno vive siempre con ansiedad, con miedo, como hay algunos mirando esto ahora mismo, que eres muy miedoso o eres muy miedosa y prácticamente te espanta tu propia sombra, tienes miedo todo el tiempo, y a pesar que dices que eres cristiano, todo te da miedo, todo te da, dices siempre estoy tenso. ¿Qué clase de cristianismo es la vida que estás viviendo si siempre vives tenso, con miedo, con aflicción, con nerviosismo? Eso no es de Dios. Y por eso dijo esta señora aquí, Stephanie Mellish, dijo: el miedo es un inhibidor que paraliza las ideas, aplasta la experiencia y detiene el éxito infligido solo por usted mismo, porque estas cosas ocurren, son efectos de un miedo irracional. Y si queremos ser teológicos en respecto del tópico, tenemos que entender que los temores con lo cual vivimos no son de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Eso lo encuentras en tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, si siempre vives con miedo y temor, eso no es de Dios. Tienes que preguntarte: ¿cuál espíritu has invitado a tu mente o tu hogar o tu vida para que siempre estés viviendo con miedo y ansiedad y nerviosismo y que tenso y que aquí, que cosas que no tienen sentido para la vida de un cristiano? Por esa razón, incluso el afinado expresidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, dijo: lo único que tenemos que temer es el miedo mismo. Quiero darte una definición de esta palabra temor, por si acaso estamos hablando del temor, del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? ¿De qué se trata esto cuando estamos hablando de este tópico? Bueno, estuve buscando en el diccionario, y en el diccionario, cuando se encuentra la palabra temor o miedo, la definición que yo encontré aquí dice: una emoción desagradable causada por la creencia de que alguien o algo es peligroso, que puede causar dolor o una amenaza. Una vez más, la definición de miedo o temor, según el diccionario, es una emoción desagradable causada por la creencia de que alguien o algo es peligroso, que puede causar dolor o una amenaza. Y prácticamente hablando, por supuesto, hay ciertas personas o ciertas situaciones que son peligrosas, que son amenazas, que podrían causarnos dolor o daño. Y es normal en esos tiempos tener
lo que se llama una ansiedad racional o un miedo o temor normal. Algo que es biológico y psicológico entendido en el mundo de la forma que Dios nos creó, porque yo creo que Dios puso en nosotros una respuesta innata, biológicamente hablando y psicológicamente hablando, en lo que es la respuesta al temor, como una forma de protegernos de situaciones peligrosas. Y esa respuesta innata, psicológica y biológica al temor se conoce, o mejor dicho, se conocía por un gran tiempo por los psicólogos como la respuesta de lucha o escape. Entonces, cuando alguien se encontraba típicamente frente a una situación peligrosa o amenazadora, la respuesta a ese temor o miedo era de luchar en contra de lo que les estaba amenazando o de escapar y huir de esas situaciones. Pero más al rato te voy a explicar que ahora los psicólogos han añadido un tercer factor a la reacción humana al miedo y temor que concuerda con lo que estoy hablando en el tópico de hoy. Porque cuando nuestros temores llegan a ser no realistas, cuando sean excesivos, cruzan la frontera a un temor como la cual referencia Stephanie Mellish cuando ella dice que el miedo es un inhibidor que paraliza las ideas, aplasta la experiencia y detiene el éxito, porque el exceso de temor nos lleva a tormenta mental y además a la angustia emocional. Quizás tú conoces a gente, o quizás estoy hablando de ti, de que hay personas que por un exceso de miedo, un exceso de temor, siempre tienen una tormenta mental, nunca tienen paz, sus emociones, emocionalmente son personas angustiadas, afligidas, frecuentemente infelices porque viven sus vidas siempre llenos de miedo de lo que podría ocurrir, de lo que podría pasar. Y de hecho nos dice en nuestras Biblias, en el libro de 1 de Juan capítulo 4 verso 18, específicamente dice, el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. Eso está en tu Biblia en 1 de Juan 4, 18. Porque hermanos, el temor, exceso trae tormenta mental y angustia emocional y no es de Dios. Y eso no es vida abundante. Eso no es la vida que Dios quiere que tengamos nosotros. Y frecuentemente un nivel de temor de esta clase es típicamente basado en un problema espiritual. Porque Pablo dijo a Timoteo de que este nivel de temor era espiritual, ya que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Qué espíritu tienes viviendo en tu hogar o en tu vida para que siempre estás viviendo atemorizado de todo? Que todo te da miedo, cada noticia que ves te da miedo, cada ruido que escuchas te da miedo, cada mala noticia te hace nervioso. Eso no es de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida como clamas tener? Si Dios está en ti, hay que echar fuera ese temor. Por tanta razón que hemos hablado de esto, se puede encontrar aún en la Biblia que el amor puede combatir el temor, y este nivel de temor en particular que es potente en combatir al temor. Por eso dice 1 de Juan capítulo 4 verso 18, el perfecto amor echa fuera el temor. Si no me crees, abre tu Biblia ahora mismo a 1 de Juan 4, 18 y con tus propios dos ojos lea ahí que dice el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces lo que nosotros necesitamos, escúchame bien tú que estás viendo este video, lo que nosotros necesitamos es más amor. Necesitamos más amor de Dios en nuestras vidas, más amor de Dios en nuestros corazones, más amor de Dios en todo aspecto y toda área de nuestra vida para que echa fuera el temor. Si tú siempre estás viviendo lleno y angustiado y afligido y atormentado por el miedo, el nerviosismo, el temor y la ansiedad, necesitas más
amor de Dios en tu vida. Pídele a Dios que te dé más amor. Trata de vivir más en el amor. Trata de caminar más en el amor para que ese temor que te está atormentando sea hecho fuera en el nombre de Jesús. El temor extremo puede paralizar antes de convertirse en fatal. Y los psicólogos, ¿te recuerdas que donde hoy te dije que habían dos respuestas en general, de que por años se había hablado que era la respuesta racional o típica al temor, que los psicólogos dijeron que biológicamente era innato en nosotros, que era la respuesta de lucha o escape? Pero los psicólogos han añadido una tercera categoría a esta respuesta de lucha o escape, que hoy en día se conoce como la respuesta de lucha, escape o paralizar. Lucha, escape o paralizar, porque el temor puede causar que gente se paralizan con tanto temor que no pueden ni combatir contra una situación peligrosa, tampoco huir de una situación peligrosa. Entonces, por el temor se paralizan en el lugar, y por paralizarse del temor frecuentemente son heridos o aún matados como resultado cuando esto llega a ser fatal. Y en estos instantes el temor llega a ser fatal. Por ejemplo, si alguien normal ve a un león, la reacción normal de alguien va a ser, de alguien normal será una de dos cosas: o pelear contra ese león porque es una amenaza contra mi vida, o huir de ese león y buscar dónde puedo escapar para salvar mi vida, para que ese león no me agarre. Pero en el exceso de temor, la gente se paraliza y dicen: caramba, mira ese león, ¿qué voy a hacer? Y en vez de pensar racionalmente, de combatir o escapar, se quedan paralizados ahí mirándole, como que si parados ahí el león va a pensar: mira aquel parado ahí por miedo, mejor le voy a dejar tranquilo. No, probablemente te va a venir a comer, porque tu temor te paralizó para que tus piernas ni siquiera movieran, y ahora fuiste merienda por un león y tu temor llegó a ser fatal. Y en relación a este problema de paralización por causa del miedo y temor, el famoso dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare una vez escribió, cuando él dijo: el temor extremo no permita ni pelear ni volar. Otra vez dijo él: el exceso temor o el temor extremo no permita ni pelear ni volar. Eso concuerda con la tercera categoría que los psicólogos han añadido al exceso de miedo hoy en día, que es la paralización por causa del miedo. Porque muchas veces hay gente que por miedo no actúan, se quedan tensos en un lugar, y eso es fatal frecuentemente, o al menos se quedan heridos, causa destrucción, causa más problemas, en vez de actuar racionalmente en una forma de combatir o huir del peligro. Alguien una vez escribió: el miedo no detiene la muerte, detiene la vida. Qué interesante dicho, que el miedo no detiene la muerte, detiene la vida. ¿Has alguna vez conocido a alguien que dijo: estoy tan miedoso que por mi miedo voy a impedir la muerte? Te aseguro que no hay nadie en la historia del mundo que ha podido impedir el día de la muerte por tener tanto miedo de la muerte, porque desafortunadamente la tragedia de la vida es que a todos nos toca morir algún día. Todos tenemos que morir algún día, y la vida no es para siempre en este mundo, en esta condición actual en que estamos viviendo, en estos cuerpos mortales.
Entonces, viviendo siempre con miedo no impedirá el día de tu muerte. Viviendo siempre con miedo y temor no parará que tu día llegue donde tengas que morir. Pero lo que sí detiene es de que mientras esperes el día de tu muerte, te puedes detener de realmente vivir una vida abundante, de vivir una vida más allá de lo que estás viviendo ahora, una vida por la cual Dios te diseñó que vivieras una vida feliz, una vida cumplida, una vida exitosa, una vida victoriosa, porque gente que siempre viven con miedo de lo que podría ocurrir, de qué pasa si yo hago aquí, si hago allá y si hago lo otro, y el qué será y qué podrá ocurrir, y por tanto miedo no viven. Ciertamente mueren, pero realmente no viven, porque fueron paralizados por el temor. Espero que eso no te haya pasado a ti. Es normal y saludable, óigame bien todos los teólogos que están viendo y todos ustedes que tienen estas malas creencias de pensar que un cristiano nunca debe temer ninguna cosa en ninguna forma. Eso es negar la realidad biológica de la creación de Dios en nosotros, que Dios nos puso eso ahí por un propósito sano, para protegernos de tonterías y bobadas que uno haría si no tuviera temor. Por ejemplo, han hecho estudios de personas donde la parte del cerebro donde el temor se basa fue afectado negativamente por accidentes, y esas personas ahora tienen un nivel más bajo de temor, y por causa de eso el resultado es que esas personas toman más grandes riesgos peligrosos sin darse cuenta que podrían herirse o causarse daño, porque con menos miedo hay menos entendimiento a veces de la realidad de una situación, y eso podría llevar a alguien a actuar irracionalmente en una forma que les puede poner en peligro o a la vida de otras personas en peligro. Y por esa razón es normal y saludable tener un nivel razonable de temor. Dije un nivel razonable, no dije un nivel irracional. Un nivel razonable de temor en ciertas circunstancias, porque nos ayuda a reactuar en formas que podrían salvar nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Por ejemplo, si alguien llegara a tocarte la puerta hoy en día con una arma, si tú reactúas con un nivel racional de temor, vas a actuar en una forma de pensar qué puedo hacer ahora para proteger mi vida y la vida de mi familia, para que no seamos víctimas de alguien que quizás está queriendo entrar a causarnos daño. Pero si actúas por miedo y temor y te paralizas, ese individuo armado a tu puerta podría quebrar tu puerta, y luego entran y ahí te matan y matan tu familia, porque no hiciste nada por causa de fuiste paralizado por miedo y por inacción. La falta de acción por causa de temor te costó la vida de tus seres queridos. O además, por ejemplo, usando otra vez el ejemplo del león, que me gusta usar el ejemplo del león. Si uno dijera, mira, hay un león ahí, ¿qué voy a hacer? Bueno, racionalmente, o voy a, como David, que peleó contra osos y contra leones. Él estaba cuidando, la Biblia dice, las ovejas de su padre Jesse, y como él cuidó las ovejas de su padre, vinieron leones, vinieron osos, y él no curió en miedo. Él siendo un hombre valiente peleó y mató a los leones, y por eso él le dijo a rey Saúl, por eso no temo yo pelear contra este gigante Goliat, porque ya tengo experiencia matando leones. Pero si él no tuviera la experiencia y las armas y las herramientas para pelear contra un león, también hubiera sido razonable y entendido si él hubiera corrido para buscar dónde escapar, huir, a protegerse de ese león. Eso es normal, porque la reacción debe ser, o si no puedo matar al león, tengo que escapar a donde puedo protegerme para que no me come el león. Entonces ese temor es un nivel razonable en situaciones como esas. Por ejemplo,
Supongamos que tu casa se enciende en fuego. Bueno, un temor razonable dirá, deberíamos escapar de la casa para que no quememos aquí como chicharrones en esta casa. Pero un temor irracional, no razonable, dirá, voy a quedar aquí paralizado por el miedo porque veo que la casa está encendida y luego te quemas y mueres encendido en esa casa porque no hiciste nada. Entonces, cierto nivel de temor es razonable en ciertas situaciones. Por ejemplo, hasta en tu Biblia, si quieres leer en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7, mira en tu Biblia, dice la Biblia en Hebreos 11, 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Yo sé que eso contradice la teología de muchas personas que están en falsa doctrina, que piensan que un cristiano nunca puede actuar de ninguna manera de un temor racional, pero tienes que echar fuera tu doctrina falsa y escuchar la palabra de Dios, que hasta para el hombre Noé, en Hebreos 11:7, en el mismo verso, el mismo hombre actuó por fe y por temor, porque otra vez la Biblia dice por la fe. A ver, ahí está fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ahora mira esto, con temor. Oh, verdad que ahí está fe y temor en el mismo verso por el mismo hombre, porque el temor en sí, cuando es un temor, óigame ustedes que son dudosos y que son tercos a veces para querer aceptar la palabra de Dios, el temor en sí no es malo. Dios nos dio ese sistema de temor razonable, innato, para protegernos de tonterías cuando ocurren. Y la Biblia dice que Noé por fe actuó sabiendo que Dios había prometido que iba a venir un diluvio. Entonces dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué? Ha de haber pensado Noé, oh, va a venir un diluvio. Qué bárbaro, aquí nunca ha llovido y yo quizás no sé nadar y mi familia tampoco. ¿Qué vamos a hacer? La idea de morir inundados en agua no es una idea cómoda. ¿Qué podemos hacer? Yo sé, me da miedo morir así, no quiero que mi familia sufra. Entonces vamos a construir un arca. A construir un arca, un barco en la cual mi familia puede subir, para que cuando venga el problema del diluvio, yo y mi familia seamos salvos. El temor le motivó razonablemente a tomar una acción que salvó su vida. Eso está en tu Biblia en Hebreos 11:7. Sin embargo, al otro lado de la moneda, si nosotros vivimos en un estado constante de temor y pánico, luego vivimos una vida paralizada y nuestro progreso es obstaculizado por causa de nuestra inhabilidad de ser proactivos en formas que nos ayudan a crecer, tener éxito y hacer progreso. De hecho, vivir en un estado constante de pánico y temor causa reacciones hormonales peligrosas en nuestro cuerpo que puedan causarnos después muchas enfermedades serias, como niveles no saludables de la hormona cortisol, que pueden causar daño a nuestro sistema. Son cosas dañinas a nuestro sistema por vivir siempre con miedo, temor y pánico, que hasta el imbalance químico interno que ocurre médicamente hablando nos afecta en formas negativas. Entonces, de vivir en un estado constante de miedo o pánico provoca reacciones hormonales peligrosas que pueden conducir a problemas de salud graves, como niveles poco saludables de cortisol que causan estragos en nuestros sistemas. Un hombre una vez llamado Dan Brown, en respecto a cómo nosotros actuamos por causa del temor, escribió: los hombres hacen todo lo posible para evitar lo que temen que para obtener lo que desean. Quiero que
presten atención a ese dicho, qué interesante, que los hombres hacen todo lo posible para evitar lo que temen que para obtener lo que desean. En otras palabras, hacemos más cosas que nos impidan por causa del miedo en vez de actuar más para obtener lo que nosotros queremos, porque algunos quieren mucho de la vida, pero en vez de actuar para obtener lo que desean y lo que quieren, dejan que el miedo les impida actuar y ellos pasan más energía, gastan más energía y tiempo tratando de evitar lo que temen en vez de obtener lo que ellos desean en la vida. Qué interesante dicho, que podríamos meditar en eso por un tiempo y dejar que traga eso por un momento y deja que eso entre a tu pensamiento y cómo eso es afectuoso en tu vida. Sabemos que alrededor del mundo hoy en día la pandemia de COVID ha paralizado las economías de muchas naciones, mientras que muchos gobiernos reactuaron para proteger sus naciones, sus poblaciones del virus. Y es entendido que en el principio del coronavirus nadie sabía cómo este virus iba a actuar, cuán mortífera era, cuán peligroso era. No sabíamos nada. Y por no saber nada se entiende que los gobiernos cerraron sus fronteras en todo el planeta y que cerraron hasta negocios y tuvieron toques de queda, cuarentena, la gente quedaron en casa porque pensaron que era la única forma de proteger a la gente, era cerrar todo. Y cuando hicieron eso, las economías del mundo fueron paralizados, dejaron de crecer muchos negocios. Por causa de eso quedaron en bancarrota, mucha gente perdieron mucho dinero por causa de esta reacción, que al principio era una reacción entendida, porque hay que hacer lo que se puede para proteger las vidas y la salud de la gente. Pero mientras que hemos hecho mayores progresos médicos a través de este año y mientras que la ciencia continúa estudiando este virus, muchos doctores y muchos científicos han dicho recién, incluso hoy mismo, antes de grabar este sermón, yo estaba viendo algunos epidemiólogos y doctores y profesores de ciencia y medicina y enfermedades que estaban diciendo que según los nuevos datos que tenemos, que como 99%, no me entendieron, dije 99% de la gente que se contamina con coronavirus deberían poder sobrevivir este coronavirus enfermedad. Entonces, esas son buenas noticias. Son noticias que deberían causarnos alivio, deberían causarnos paz, alegría, felicidad. Pero mucho del miedo que existe en el mundo todavía viene porque los noticieros les gusta usar temor junto con los políticos porque les da acceso a más control de la población, porque si te pueden mantener atemorizados aquí, te pueden controlar políticamente, porque la gente está dispuesta a rendir sus derechos cuando tienen miedo y piensan que el gobierno está actuando por su bien en reacción a un temor irracional. Además, la gente, por causa del temor, ya no van a trabajar, algunos no van al doctor por causa de miedo, no salen de la casa, están sufriendo en tantas formas porque tanto temor, y los noticieros les encanta eso, porque entre más miedo, más propaganda de miedo hacen, más la gente están mirando ahí las noticias que ¡ay, que mira que lo que dijeron! Así ellos ganan la gente mirándoles, en vez de pensar en los datos médicos y científicos que dicen que como 99% de la gente que agarran esta enfermedad sobrevivirán. Si puedes ver, aún el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tenía las comorbilidades que dijeron que serían riesgos de morir, él era en la categoría una de las más altas de ser capaz de morir de esto. 74 años de edad, siendo viejito, obeso, cansado, porque ese hombre siendo presidente quizás poco duerme, el estrés que él tiene en su vida, y se contagió con coronavirus y este hombre sobrevivió por la gracia de Dios. Entonces te digo, hermanos, que los datos científicos nos enseñan que este virus no es tan mortal como se pensaba en el mundo originalmente.
a pesar que supuestamente es más contagioso que el mismo flu, más fácilmente transmisible, pero no significa que es más mortal en esta forma. Entonces, el temor que este virus ha creado alrededor del mundo literalmente llegó a ser fatal. Cuando más gente comenzaron a suicidarse como resultado de temor al virus, que no tiene sentido, que había gente, miles de personas, que dijeron por tener miedo a ese virus, para evitar el virus mejor me voy a matar, porque matándome así evito al virus. Yo no entiendo ni me explico esa forma de pensar. Pero desafortunadamente, para que te des cuenta, cuando gente actúa por miedo irracional, cometen acciones que no tienen ningún sentido y son más peligrosos que actuar racionalmente. Entonces, literalmente, esas decisiones llegaron a ser fatales porque la gente se estaban matando, se estaban suicidando por miedo del virus. Además, otros tornaron a drogas y otras sustancias ilícitas y como resultado del temor, usando demasiado droga, se murieron de sobredosis fatal. Se estaban matando de sobredosis fatal. Entonces el miedo de nuevo llegó a ser fatal por mucha gente, en este caso por las drogas. El temor causa que la gente reactúa en formas que son irracionales y que pueden potencialmente poner en peligro a sus vidas. Por ejemplo, en una ocasión cuando estábamos en Guatemala visitando con algunas personas de los Estados Unidos, hubo un terremoto fuerte que registró en la escala Richter a como 6.8. Un terremoto en la escala Richter a 6.8 es un terremoto fuerte. Y cuando estábamos ahí en ese terremoto, me recuerdo porque ahí estaba yo también y pude ver la gente, estábamos como una cuadra de lejos, estábamos cerca, pero suficiente lejos para verles. Y estaban ellos en un lugar afuera en general, estaban al aire libre. Y mientras que el terremoto comenzó, por causa del pánico, corrieron adentro de una casa cercana, reactuando por el temor en vez de la racionalidad. Razonablemente hubiera sido más sano, más sabio quedar afuera, donde no había algo que podía matarles cayendo sobre ellos, permaneciendo afuera. Pero porque ellos actuaron por causa del temor, el pánico, como que cruzó la línea el pánico y les impidió el pensar racionalmente y causó que tomaran una decisión peligrosa de correr adentro de un edificio durante un terremoto fuerte, sin ponerse a pensar el hecho que esta casa hubiera podido caer encima de sus cabezas y matarles a cada uno de ellos. Esas cosas son las cosas que ocurren cuando uno actúa por miedo en vez de pensar racionalmente en lo que está pasando cuando algo peligroso ocurre. Y frecuentemente los cristianos, muchos cristianos, no dije todos, pero muchos, conozco yo algunos, que permitan que las mentiras de Satanás les llena con lo suficiente miedo y temor que eso impida el progreso de esos individuos y les impida el desarrollamiento, porque están reactuando en temor en vez de fe. Quiero que entiendas que la fe y el temor no son amistades. Te dije que la fe y el temor no son amistades. Si no tenemos cuidado, podemos dejar que el temor paraliza nuestras vidas y luego pasamos años tratando de vivir seguros, proverbialmente hablando, y nunca haciendo ningún progreso sustantivo en cualquier área de nuestras vidas por tener miedo de qué podría ocurrir si hago esto y si hago el otro y qué podrá suceder. La fe toma riesgos sabios. Lastimosamente no tengo tiempo de
hablar mucho de eso porque yo pudiera hablar quizás en un sermón entero en respecto a eso, pero quiero que entiendan bien lo que acabo de decir. No pongan palabras en mi boca, no tuercen mi sermón, no digan que dije lo que no dije. Yo no dije que la fe toma riesgos estúpidos, porque hay gente que hacen eso hasta en la iglesia. Dije que la fe toma riesgos sabios. Y cuando uno está pensando fuera de un temor irracional, un temor no razonable, cuando uno echa fuera eso, uno puede tomar los riesgos necesarios, ya que en la vida hay riesgos para todo, pero los hacen sabiamente. Para que te des cuenta cómo a veces el temor actúa aún similar a la pereza, porque a veces la pereza y el temor son primos. Proverbios 22, verso 13 dice que la gente perezosa a veces reactúan en formas muy similares a como la gente temerosa actúan, la cual les impida el progreso. Si tú ves en tu Biblia, en Proverbios 22, verso 13, la Biblia dice ahí, dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. ¿Te das cuenta lo que el perezoso dice? Él dice, el león está afuera, seré muerto en la calle. Y no es porque hay un león de verdad en la calle, no. El perezoso no quiere trabajar y está buscando todo pretexto y excusa para justificar su pereza de quedar en casa y no salir a hacer algo. Y entonces, por ser perezoso, dice la excusa que hay un león afuera y que si salgo me va a matar. Pero te das cuenta que el perezoso habla igual como el temeroso, el miedoso. El miedoso es lo mismo, dice, ay, si salgo de la casa me van a matar o voy a morir y el virus me va a agarrar o quizás moriré de X enfermedad. Y justifican quedar en casa para siempre. No trabajan, no hacen nada y luego están ahí quejando de que les cuesta la vida por causa del temor. Pero ¿sabías tú, los que viven así, de que tienen tanto miedo de salir por causa del coronavirus, que tú puedes morir por tantas otras cosas también fácil? Tú puedes morir en un accidente de carro. Tú puedes ser pegado caminando en la calle y alguien te puede pegar con un carro y matar. Tú puedes ser pegado con un relámpago caminando en la lluvia y te puede matar. Puedes morir tragando agua y se te bajó por el tubo incorrecto y ahora te ahogaste tomando agua. Alguien puede entrar en tu casa cuando estás durmiendo y cortarte la garganta con un cuchillo cuando estabas durmiendo y ahí puedes morir. Hay tantas, podrías estar tú tomando un baño y te estás ahí en la bañera sentado en el agua escuchando la radio, se te cae la radio en el agua y ahora te moriste de electricidad que te mata. Tantas formas que uno podría morir, y si uno siempre tiene miedo de qué será, y qué podrá, y si aquí, y si allá, y si el otro, no podemos vivir así miedosos todo el tiempo, hermano. Saca eso de tu vida, por favor. Porque el perezoso y el miedoso o temeroso actúan muy igual. Por eso digo, son primos a veces. No permitas o no dejes que el miedo a lo que pueda suceder haga que no suceda nada. No me entendieron, te lo voy a repetir. No dejes que el miedo a lo que pueda suceder haga que no suceda nada. Algunos dicen, mira, mejor prefiero a no hacer algo porque ¿qué pasa si actúo o si hago o si tomo el riesgo? Algo podrá ocurrir y fíjate que eso me podrá causar daño o me podrá herir, que podrá perder dinero, que podrá perder la amistad. Y por un miedo a lo que podría suceder, ellos hagan que nada suceda y vivan sus vidas con nada ocurriendo. Vidas mediocres, vidas infelices, vidas no desarrolladas. Como dijo alguien una vez, el miedo mata más sueños que el fracaso. Ahora no sé si eso ha de ser cierto, pero interesante el dicho, porque es cierto que mucha gente ha sido destruido más por el miedo que por el fracaso, porque todos fracasamos. Hasta el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Todos caemos de vez en cuando, pero uno puede volver a levantarse. Pero el miedoso, el nervioso, el temeroso,
siempre actúa por miedo y eso mata sus sueños, porque quizás alguna vez ese individuo tuvo sueños grandes, que voy a hacer aquí, que voy a hacer el otro y quiero hacer algo grande. Pero cuando se ponían a pensar, oh, pero si yo hago aquí, si hago lo otro, ¿qué podrá ocurrir? Y por ese miedo sus sueños fueron matados. Tengo una pregunta por ti y quiero que seas absolutamente honesto en tu respuesta. ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida en el pasado en las que tal vez sucumbiste irracionalmente al miedo y como resultado te viste obstaculizado? Una vez más, piensa, para lo que estás haciendo ahora y enfoque en esta pregunta por un segundo y sea honesto en tu respuesta. ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida en el pasado en las que tal vez sucumbiste irracionalmente al miedo y como resultado te viste obstaculizado? Si somos honestos, todos tenemos áreas en nuestro pasado donde esto nos ha pasado y tenemos experiencia en cómo el miedo nos paralizó el progreso en el pasado. Cualquier mirando este video ahora que dice, hermano, yo nunca he estado obstaculizado en ninguna área de mi vida por causa del temor o miedo. Tengo dificultad en creer que eres alguien honesto, porque a todos les pasa eso de vez en cuando. Sea honesto con tu respuesta. Antes de terminar el sermón de hoy, yo quisiera compartir contigo 8 diferentes áreas en las vidas del cristiano moderno donde frecuentemente nos sucumbimos al temor y como resultado somos impedidos en el desarrollamiento. Ahora, sé que podrán haber miles de áreas, pero solo voy a hablar 8 porque no me alcanza el tiempo y tú no tienes el tiempo para escuchar más de lo que voy a hablar ahora. Pero con estos 8 basta porque estos los he visto yo mismo y te puedo testificar de que estas cosas son ciertas. Número 1, en las finanzas. Por causa de operar con miedo o temor en las finanzas, muchos cristianos frecuentemente son sucumbidos al temor y esto les impide el progreso y desarrollamiento, particularmente cuando se trata de los diezmos y ofrendas. Déjame darte un ejemplo. La Biblia nos habla en Malaquías 3, por ejemplo, de la importancia de dar nuestros diezmos y ofrendas al Señor y que Dios nos bendice como resultado. Pero no todo el mundo cree en la Biblia. No toda la gente es obediente, no toda la gente cree que eso es para nosotros hoy. Y cuando se encuentran en una dificultad económica, lo que se ponen a pensar es, ¿qué pasa si doy mis diezmos y mis ofrendas y no hay suficiente para la renta, o para pagar la hipoteca, o para pagar por la medicina, o por la comida, o la cuenta, o el carro, poner gas? Se ponen a pensar por miedo de que si yo doy mi dinero a Dios, quizás no tendré suficiente por mí. Y ese miedo no es de Dios. Están actuando irracionalmente porque por fe obedecemos la palabra de Dios sabiendo que Él nos bendice. Él honra su palabra y si yo le doy a Él, Él me va a cuidar. Pero el miedoso dice, ¿qué pasa si lo doy a Él y no tengo por mí? Mejor no le voy a dar y voy a mantener todo por mí, sin darse cuenta que actuando así por miedo, Malaquías 3 dice que sus finanzas son maldecidas. Y cuando tus finanzas son maldecidas por causa de temor en tu acción así, no te estás ayudando, estás perdiendo, querido hermano y hermana. Y tu miedo puede llegar a ser fatal. Pero también en respecto aún en finanzas personales. Por ejemplo, cuando se trata de los ahorros en vez de las inversiones. Y lastimosamente no hay tiempo para hablar mucho de esto porque sería bueno pasar una lección entera hablando de solo esto. Pero hay más gente que tienen miedo en las inversiones, que prefieren ahorrar y ahorrar sin darse cuenta que la inflación está corriendo más rápido que lo que los ahorros les gana, y tantos ahorros que tienen no les está ayudando tanto como que una inversión buena pudiera hacer, y en el fin no hayan ganado
lo que hubieran podido ganar económicamente porque tuvieron miedo de invertir, porque dicen, oh, yo pudiera, el que toma un riesgo sabio se pone a pensar, yo pudiera invertir en un negocio o algún acto, un positivo, donde pudiera yo invertir y luego tener un retorno por mi inversión y ganar dinero de esa forma. Pero algunos dicen, no, ¿qué pasa si pongo mi inversión en una compañía que fracasa o en alguien que fracasa y pierdo todo? No, mejor no voy a invertir, mejor me lo ahorro todo, me lo voy a dejar bajo la cama en una mi cajita y como que eso les va a ganar algo más, y por esconder el dinero, por miedo, no invierten y no ganan. Pero esa es una forma para que veas cómo a veces el miedo impida que la gente sea bendecida aún económicamente. Número 2, en relaciones. Varias formas de la relación. Por ejemplo, en el noviazgo hay muchos muchachos jovencitos que quizás les gusta una chica, una muchacha, una jovencita que ven ahí y en su mente dicen, esa mujer es bella, qué bonita esta señorita. Creo que ella se ve inteligente, se ve chistosa. Quisiera conocerla más. Y quizás en la mente de ese joven él desea conocerla más, pero ahora entra el miedo. ¿Y qué pasa si yo le pregunto si ella quisiera salir conmigo a cenar algún día y ella me rechaza? Y por miedo del rechazo nunca le preguntan, porque ahora con el miedo están pensando, ¿qué pasa si ella me cree feo? ¿Qué pasa si ella me cree bruto? ¿Qué pasa si ella me cree tonto, me cree inválido, me cree aquí o allá o el otro? O mejor no la pregunta para que no me rechace, y después nunca saben lo que hubiera sido, lo que hubieran potencialmente tenido, hasta quizás esta persona hubiera llegado a ser el individuo, o en este caso la mujer, con que quizás se hubieran casado, pero por miedo de que ¿qué dirá? Nunca tomaron ese paso y por el miedo perdieron una relación potencial. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es en hacer nuevas amistades. Yo he escuchado mucha gente decirme, hasta me lo han dicho en la iglesia, oh, yo quisiera tener más amigos, más amistades, pero es que me da miedo hablar con la gente, es que me da miedo a crear nuevas amistades, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué dirán? ¿Será que van a pensar que soy sabio? ¿Será que me van a gustar? ¿Será que me van a querer? ¿Será que me van a aceptar? ¿Será que seré popular? Y no, ¿por qué pasa, hombre, si no me quieren y si no me aceptan y si me creen tonto, si me creen nerdo o lo que sea? No, mejor me quedo encerrado y así no tengo que tener el miedo a que me rechacen, y por tener ese miedo nunca hacen nuevas amistades, y ahora eres solo o te sientes sola, no tienes las amistades que tuvieras porque miedo te impida hacer nuevas amistades. Esto lo he visto en la vida de mucha gente. Quizás conoces tu gente así, quizás tú eres ese individuo posiblemente. No dejas que el miedo sea fatal en crear nuevas relaciones y amistades en tu vida que podrían enriquecer tu vida. Si tan simplemente sacaras ese miedo que estás teniendo ahora. Número 3, en decisiones de negocio. Esto para muchos de ustedes que son dueños de su propio negocio. Esto es un problema grande que a veces causa que los negocios de los individuos se quedan estagnantes, se estancan. O peor, se fracasan, porque cuando uno opera en decisiones de negocio, de empresa, por causa del temor. Cuando tú basas tus decisiones en temor y eres el patrón, puedes estancar tu negocio o fracasar tu negocio porque no estás pensando racionalmente, no estás pensando sabiamente, estás pensando por miedo, y eso es un gran impedimento al negocio. Te voy a dar un ejemplo clásico que yo leí una vez en un libro
de una historia muy famosa de una conversación entre un CEO y un CFO. Y el CEO es el mero encargado de la compañía, es el que manda y hace las decisiones ejecutivas, mientras que el CFO es el agente que controla en general las finanzas y es el que da los reportes financieros y le avisa si la compañía tiene el dinero para hacer las cosas o no, como que mantiene un balance económico a la dirección de una empresa o un negocio. Y un día el CEO y el CFO estaban hablando en relación del valor y el costo de invertir en el desarrollamiento y crecimiento de los empleados. Y naturalmente el CFO se preocupa de que si hay dinero para hacer las cosas, ¿será que no tenemos el dinero? ¿Cómo nos va a impactar económicamente? Porque ese es el trabajo del CFO, pero el CEO, su trabajo es de poner la visión por la compañía, de tratar de hacer decisiones que avanzan el negocio. Y en esta conversación el CFO le dice al CEO, ¿qué sucedería si nosotros invirtiéramos dinero y tiempo en el desarrollamiento y crecimiento de nuestros empleados y luego después de eso se nos van? En otras palabras, el CFO estaba pensando de que si nosotros invertimos todo este dinero en esta gente y luego se nos van, perdemos dinero. Y el CEO le responde a él, ¿qué pasa si nosotros no invertimos dinero en ellos para desarrollarles y educarles, para mejorarles y luego quedan con nuestra compañía? Entonces el CEO vio más riesgo y más peligro en no hacer la inversión en sus empleados en vez de invertir en ellos como el CFO pensó y que se me van. Por eso te digo, hermanos, que a veces si tú operas por causa de miedo y eres un emprendedor, eres patrón, eres gerente, y tú dejas que tus decisiones de negocio se basan en miedo en vez de pensar razonablemente o por fe, te puede estancar o fracasar el negocio. No dejas que eso ocurra. Número 4, rápidamente aquí en decisiones de viaje. Esto lo he visto yo bastante. Hay gente que dicen que desean viajar, que yo quiero visitar aquí, que quiero visitar allá y quiero ir de vacaciones a tal lugar. Pero, ¿qué pasa si no conozco el idioma? ¿Qué pasa si no conozco la cultura? ¿Qué si no me gusta la comida? ¿Y qué si aquí? ¿Qué si allá? ¿Y qué si el otro? Y ahora por miedo no van a ningún lado, nunca salen de la casa, nunca salen de la ciudad. Y cuando salen siempre van de vacaciones a los mismos lugares porque tienen miedo de explorar mucho más de este mundo, de que son los mismos lugares que siempre van. Y por tener miedo en sus decisiones de viaje nunca conocen más como pudieran conocer. Número 5, en ejercicios y en comer saludable. Esto también, hermanos, lastimosamente no hay tiempo para entrar mucho en detalle en esto, pero como te puedes imaginar, en respecto al comer saludablemente y en ejercicio, decisiones basadas en temor en respecto a ese tópico te pueden llevar eventualmente a salud pobre calidad de vida y luego a enfermedades fatales. Literalmente puede llegar a ser fatal. Porque hay gente que dice, yo sé que debo comer mejor y que debo hacer ejercicios, pero ¿qué pasa si no me gusta la comida? ¿Qué pasa si no me gusta el sabor de lo saludable? ¿Qué pasa si me causa un poco de dolor muscular en hacer el ejercicio? Si voy a sudar y me va a cansar. No, mejor me quedo gordo y enfermo y mejor morir de estas cosas. Por miedo de comer cosas saludables y hacer ejercicios que podrían salvarles la vida. ¿No te das cuenta lo tonto que es el miedo a veces en nuestras decisiones? Pero ya no hay tiempo para hablar más de ese tópico en particular. Sigamos al número 6. Este es otro que no entiendo. A mí me molesta mucho cuando oigo esta situación, pero lo veo bastante. Miedo de actuar, de ir al doctor
cuando estás enfermo. ¡Qué barbaridad! Miedo de ir al doctor cuando estás enfermo. ¡Ay, que yo iría al médico! Pero ¿qué pasa si me encuentran algo mal? No, mejor muero de la enfermedad que aprender cómo curarlo. ¡Qué tontería! ¡Qué bobada! ¡Qué necedad! Jesús dijo, los enfermos necesitan médico. ¿Qué esperas? Si estás enfermo, vaya a ver un doctor. ¿Por qué vas a esperar hasta que sea muy tarde para curarte? Simplemente porque tienes miedo de que te van a encontrar algo. Hermanos, ese es el trabajo del doctor, encontrar enfermedades y decirte cómo posiblemente curarlos. Y si te da miedo que te van a encontrar una enfermedad que prefieres quedar en casa adolorido para que no te digan que estás enfermo y cómo curarlo, después puedes causar peores problemas en el futuro. Particularmente cuando ciertas enfermedades se convierten fatales, cuando no se curan con el tiempo necesario. Porque a veces la gente espera a ir al doctor hasta que sea muy tarde y luego el doctor te dice, mira, ahora estás en la etapa número 4 de cáncer y tienes 6 meses para vivir. Si hubieras venido 2 años atrás, cuando era nivel 1 o 2, hubiéramos tratado esto y te hubiéramos curado, pero esperaste mucho porque te dio miedo venir y ahora estás muriendo. Y el miedo llegó a ser fatal en el fin. Número 7. Ser usado en el ministerio. Te sorprendería cómo esto es fatal ministerialmente hablando. Hay gente cuyos ministerios son matados por miedo, que gente que saben o quizás sienten que Dios les ha llamado a predicar o cantar o tocar un instrumento o ser maestro de escuela dominical o ser ujier o algún otro ministerio de las muchas que existen en la iglesia. Hay tantos ministerios que uno pudiera hacer y hay gente que sienten algo y en el fin dicen, pero ¿qué pasa si la gente ríe de mí? ¿Qué pasa si la gente habla de mí? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si hago aquí? ¿Qué pasa si allá? Y el otro, mejor no me atrevo. No lo hago porque no quiero que la gente se burle de mí, o que no quiero que piensen mal de mí, o no quiero quedar mal. Y ahora por miedo sus ministerios son cancelados, matados, impedidos, porque alguien tuvo miedo de las posibilidades. Número 8, finalmente aquí, y esto es fatalmente, espiritualmente fatal. El miedo de ser cristiano en público. Una vez más, miedo de ser cristiano en público. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, verso 38, puedes leerlo en tu Biblia, dice Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús dijo, si te da vergüenza poder creer en mí y declarar tu creencia en mí públicamente, me avergonzaré de ti también algún día, y eso sería espiritualmente fatal. Hay gente que tienen miedo y vergüenza de ser un cristiano en público porque no quieren ser, que la gente se burla de ellos, que la gente habla mal de ti, que vayan a pensar mal de ti, que ya no vayas a ser popular y aceptado por tus amigos, o que ya no te van a invitar a sus fiestas y a sus casas a cenar, y que quizás te van a insultar, etc. Oiga, el que haya entrado a esta vida cristiana con toda sinceridad ya sabe en qué se metieron, porque eso es parte de la vida cristiana, que nos van a odiar, van a burlar de nosotros, no nos van a querer, no somos populares. Eso es entendido, eso es normal y eso está bien. Pero si te da vergüenza, miedo, temor, ser un cristiano en público porque lo que dirán, o porque no es popular, no es políticamente popular, o porque no es socialmente aceptable, eso podría costar tu salvación eterna, y luego ese miedo llegaría a ser espiritualmente fatal. Espero que eso no te ocurra a ti. Tengo la última pregunta que quiero que respondes.
La última pregunta para ti. Piensa en estas áreas que acabo de hablar. Estas áreas que son 8 áreas que acabo de hablar rápidamente, donde los cristianos modernos frecuentemente sucumben al temor. Y quiero que te preguntes esto. ¿Estoy permitiendo que el temor me detiene de progresar en mi vida en cualquiera de estas áreas? Otra vez, ¿estoy permitiendo que el temor me detiene a mí de hacer progreso en mi vida en cualquier de estas áreas? Y si la respuesta es sí, ¿en cuál de estas áreas estoy permitiendo actualmente que el temor me detiene? Otra vez, si la respuesta es sí, ¿en cuál de estas áreas estoy actualmente permitiendo que el temor me detiene? Quiero que seas absolutamente honesto. No seas mentiroso, no seas hipócrita, no tratas de ser héroe. Mira, todos tienen temor de vez en cuando en algún área de sus vidas. No tratas de mentirnos y decir, yo nunca tengo miedo en ninguna área, yo soy persona valiente en todas esas áreas y nada de eso me afecta. Mira, la mayoría de nosotros no te vamos a creer, porque la realidad es que al menos en una de esas áreas en general hay gente luchando con miedo y ese miedo les está deteniendo de hacer progreso. Sean absolutamente honestos mientras que responden a esa pregunta. Finalmente, quiero que consideres lo siguiente. Cuando tú tomas decisiones, el temor no debería ser un factor principal en tus decisiones. De nuevo, el temor no debería ser un factor principal en tus decisiones. Tú deberías estar motivado por fe y por el pensar pragmático. Cada vez que haces decisiones, quiero que cuando tú en el futuro tomas decisiones, quiero que te preguntas esto. Pregúntate cada vez que haces una decisión. Pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión en base al miedo o la fe? ¿Estoy tomando esta decisión basándome en el pragmatismo o el pesimismo? Piénsalo. Porque tenemos que hacer decisiones en la vida. Tenemos que decidir y actuar de vez en cuando. Y oye, y cuando tú haces esas decisiones en el futuro, pregúntate cada vez para que te ayude a determinar tus pasos. ¿Estoy tomando esta decisión en base al miedo o a la fe? ¿Y estoy tomando esta decisión basándome en el pragmatismo o el pesimismo? No permitas que el temor sea para ti espiritualmente, proverbialmente y literalmente fatal. Recuérdate, Dios está con nosotros y podemos hacer todo en Cristo que nos da la fuerza. Y si siempre trabajamos o operamos por miedo y temor, vamos a destruir nuestras propias vidas. Pero si aprendemos a operar pragmáticamente y a través de fe, viviremos vidas más cumplidas, más felices y más exitosas en toda área de nuestra vida. Nunca dejes que tu temor decide tu futuro. Una vez más, nunca dejes que tu temor decide tu futuro. Espero que este sermón te haya bendecido, que te haya retado, que te haya inspirado a echar fuera todo temor irracional en tu vida y que te haya inspirado a tener más fe y pensar más pragmático en tu vida cuando tomas decisiones, para que no seas obstaculizado o impedido en tu progreso y para que puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas exitosamente, con victoria, con progreso, con desarrollo. Echa fuera el miedo irracional y viva la vida que Dios te haya creado para tener. Y espero, si conoces a alguien que quizás ahora mismo está luchando con miedo y temor irracional en sus vidas,
compárteles el enlace de este mensaje para que ellos escuchan este mensaje. Para que también sean beneficiados como tú fuiste beneficiado por este mensaje y escuchan cómo poder evitar y sacar el temor de sus vidas y cómo les afecta el miedo en este asunto. Y si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete ahora mismo, júntate con nosotros ahora con empujar ese botón de suscripción para que estés parte de lo que Dios está haciendo en nuestra congregación. Queremos que tú seas parte de esto y te agradecemos por haber compartido tiempo con nosotros hoy. Espero que este mensaje fue de bendición para ti y nos veremos en la próxima vez. Que Dios te bendiga.